Si yo le preguntara qué está deteniendo que usted vaya por eso que está soñando, ¿cuál sería su respuesta? Porque como seres humanos, como personas, humanos que somos, por supuesto, siempre de manera natural vamos a encontrar a alguien a quien echarle la culpa por lo cual no hemos alcanzado nuestros sueños. Desde pequeños, pues ya crecemos y entonces uno de los primeros culpables son nuestros padres, que o no nos dieron estudio, o nos abandonaron, no nos dieron cariño, bueno. Tal vez la esposa, mi esposo, en vez de apoyarme, pues por eso no he podido llegar a lo que quiero. Mis hijos, mis hijas me tienen ocupada y me roban mucho tiempo y tampoco. Pero hoy quiero hablar de que sí, tal vez hay muchas cosas que puedan ser relacionadas para que te estés deteniendo de alcanzar lo que Dios te ha prometido. Pero a la larga, todo se resume en una sola palabra que se llama temor. Por eso el título de esta enseñanza, si me puede subir un poquitico aquí, hijo, le agradezco al frente, antes de que empiece a gritar. Si no me escucho, empiezo a gritar. Ahí voy. ¿El temor te está deteniendo? Es una pregunta, ¿el temor te está deteniendo? Y ya vamos a explicar un poquito más el por qué el título en forma de pregunta. Pero quiero invitarle a que me acompañen en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, en el verso 10. Él aclara en nuestra doctrina cristiana evangélica, y él dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Voy a repetirlo: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué te impide desarrollar tu potencial? De seguro que es el temor. ¿Qué te impide convertirte en lo que Dios quiere que tú seas? Estoy seguro que es el temor. ¿Qué te impide crear un legado que durará hasta la eternidad? Estoy seguro que es el temor. Y hoy quiero hablar de esto porque en mi vida personal yo sé que es el temor y que es el miedo. Al comienzo de mi vida marital junto a mi esposa fue un poquito complicado. Éramos bastante jóvenes, ya tenemos 30 años juntos. Para ese momento éramos bastante jóvenes y era complicado. Yo estaba en la universidad, abandoné los estudios. Era complicado, había escasez económica, había muchas limitaciones, pero así es el amor. Uno se enamora y no le para eso. Pero había muchas limitaciones, entre esas. Me acuerdo que un día mi esposa me dice: vámonos de la ciudad, vámonos a otra ciudad, como Barquisimeto, me dice ella. Yo, ni loco, que como el hombre que yo le puedo hablar para Barquisimeto. Vamos, usted lo que sabe, su experiencia, ya consigue un buen trabajo. Yo, más vale burro amarrado. Ah, no, así no es. ¿Sí así? Más vale pájaro en mano que burro amarrado. Usted me entendió el dicho mejor que yo entonces. Usted sí lo entendió. Pero yo tengo que hablarle de esto para hablar de este tema, porque en esto consiste la vida cristiana. Yo no puedo hablar de ustedes de un Dios sanador si no estuve enfermo y Él me sanó. Sería un hipócrita hablarles de un Dios liberador si algún día no fue esclavo y Él me liberó. Todo el que quiera conocer a Dios tiene que entender que hay un requisito clave antes de conocer a Dios, y es que tienes que estar metido en problemas, porque ese es el Dios que nosotros venimos a conocer. Yo vengo a saber que Dios es sanador el día que me sana.
Qué lindo cuando la gente me cuenta que Dios sana, pero no hay una experiencia más grande y poderosa y poder hablar yo con libertad de ese Dios cuando su mano me ha tocado y me ha liberado de la enfermedad. Entonces, cuando yo predico, puedo predicar con libertad, no porque alguien me lo dijo, no porque alguien me lo contó, sino porque yo lo viví y yo tengo un Dios que sana. Yo tengo un Dios que libera. Por eso no se queje tanto de las situaciones que tiene que vivir. Cada una de estas situaciones que estás viviendo hoy te van a revelar el Dios que te llamó. Amén. No quisiéramos pasar por situaciones, pero esas situaciones son las que nos muestran y revelan al Dios del que predicamos y hablamos. Y cuando les hablaba de hace 30 años, 28, 27 años, yo no le cedí a mi esposo, yo dije, ni loco, y no me voy. Yo había viajado fuera del país, hasta Cúcuta. Al menos había viajado fuera del país, pero nunca había ido ni a Barinas para ese momento. Había muchos miedos y temores. Gente nueva, conocer gente y arrancar de cero. No, más vale pájaro hermano que burro corriendo. Algo así era el dicho, usted lo entendió. Pasaron muchos años y tengo que decirles que un día tuve que entender que había temor en mi vida, tenía miedo. Y entre muchas cosas yo pensé que hablar del miedo y del temor era pecado, o sentir temor era pecado. Tuve que comprender que no es así. La única forma de conocer al Dios libertador es precisamente estar atrapado en el temor. Porque estar atrapado en el temor me convierte en aquel que necesito que Dios corte lo que está amarrando mi vida. Yo pude vivir esa experiencia de conocer al Dios libertador. Y después de algunos años, ahora mi esposa le podrá hablar a usted. Ahora ella es la que me frena. A mí hay muchas cosas de las que queremos hacer. Ella es la que a veces sale más asustada que yo. Y yo no le pago, aprendí a confiar en Dios. Aprendí a conocer de la libertad de que cuando Dios habla no tengo temor absolutamente de nada. Hay tres clases de temores que quiero enseñarte hoy que actúan y trabajan en la vida de las personas para que las personas no puedan alcanzar sus propósitos. Hay tres clases de temores que trabajan y que impiden que tú puedas desarrollar tu potencial. Dios, decía la semana pasada, Dios ya te bendijo. Debemos aprender a orar. Jesús cuando dijo, ustedes oran pero no saben orar, se refería a esto. A veces oramos y le decimos al Señor, Señor, bendíceme. Y yo creo que usted está equivocado, usted no ha entendido algo importante, y es que ya Dios a usted le bendijo. Ya usted es bendición. Usted no necesita que Dios lo bendiga, usted ya está bendecido. Tanto que la Biblia dice que lo que toca en tus manos será bendición también. Entonces el problema no es que te falte la bendición. El problema es que tal vez el temor en tu vida te está frenando ir para alcanzar lo que Dios te ha prometido. Y ahí es donde yo quiero y necesito que tú estés atento. Porque hay tres temores que trabajan en nuestra vida para frenarnos. Número uno, dudar de sí mismo. Dígale al de al lado, dudar de sí mismo. Y entonces le invito a que me acompañen a verme tomar un tecito. Mire, la duda, mi querido hermano, mantiene a la gente encerrada en una prisión donde no pueden desarrollar su potencial. Dudar de lo que Dios ha dicho de mi vida, dudar de lo que Dios ha dicho de ti, te encierra y te atrapa en una cárcel que tú mismo decides encerrarte porque hay miedo de lo que hay afuera. Es una prisión que te retiene y que entre comillas te hace sentir seguro, porque el pasar de los años y estar en un lugar, hacer algo igual todo el tiempo, nos desarrolla un estado de confort, de comodidad, donde aprendemos a hacer las cosas de memoria. Y eso en cierta manera se siente bien, se siente rico. Pero nuestro Dios no es un Dios que nos llama a vivir en comodidad. Nuestro Dios, el Dios que yo predico en esta casa, es un Dios que nos llama
a retarnos por alcanzar lo que Él nos ha prometido. Y lo que sea que tú tengas hoy, no es lo que Dios te prometió. Lo que sea que tengas hoy es parte del proceso, es parte del camino, pero no es el lugar donde Dios quiere que estés, porque si eso fuera así, entonces tendrías paz en tu corazón, pero tú no tienes paz porque sabes que no has llegado a donde Dios te llamó. Pero tienes temor tal vez de dar el próximo paso, tienes temor tal vez de ir hacia adelante. Dios le dijo al pueblo de Israel, creo que Raúl lo decía hace un rato, allá está la tierra prometida, vaya, y mandaron a 12 hombres, uno de cada familia, y 10 de ellos volvieron muy asustados. ¿Llenos de qué? De temor. Solamente 2, aunque también, yo creo que los 2 estaban asustados. Yo personalmente creo que los 2 estaban asustados. Yo no me creo que esa de que Josué y Caleb estaban frescolitas, no, yo creo que ellos también estaban con las rodillas temblando. Y los 10 le contaron al país entero, a Israel, y le dijeron, es verdad, brota la leche, brota la miel, la tierra es maravillosa, es increíble, pero hay unos tipos gigantes que se comen a la gente, porque sucede que el temor nos lleva a exagerar, el temor nos lleva a hablar más de la cuenta y a decir más de lo que está pasando. A mí una vez me acuerdo que me robaron, estando yo muchacho, me quitaron un reloj de esos de juguete. Yo creo que cuando el cholo llegó a la casa tenía ganas de volver para volvérmelo. Y cuando me preguntó, ¿y qué pasó? Y no eran como 4 tipos que me atracaron. Mentira, había sido un chavito con un pico de botella, pero yo me asusté todo. Yo vi como 4 tipos así como 2 metros que me iban a robar. Pero la verdad que después reaccioné, yo era un chavito, un pelado más pelado que yo, pero tenía un pico de botella y yo estaba asustado. El temor nos lleva a ver las cosas más grandes de lo que son. Y le contaron al pueblo de Israel, y estos 2, aunque también estaban asustados, usted debe recordar que le dijeron al pueblo de Israel, sí, es verdad, hay gigantes, pero Dios está con nosotros, vamos ahora y conquistémoslos. Pero el temor había gobernado el corazón del pueblo. Y cuando el corazón es gobernado por el temor, la gente se paraliza y prefiere pájaro en mano que burro corriendo. No, pájaro en mano, más vale pájaro en mano que mil volando. Muy bien, gracias. Ese es un bonito dicho de los cobardes. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama miedo al fracaso. Muchos de ustedes tienen miedo al fracaso. Tienen miedo a equivocarse. Tienen miedo a fallar. No, es que, ¿y si lo digo mal? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si me sale mal? Prefiero mejor no me arriesgo, mejor no lo hago. Yo les he contado a ustedes hace 20 y tantos de años cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral, y les he contado con mi experiencia, porque quiero que mi experiencia vaya por delante de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo quería servir al Señor, pero yo no quería ser pastor. Por eso, cuando fui líder de jóvenes en mi iglesia, preparé a gente para predicar. Todos los sábados tenemos un servicio juvenil, todos los sábados había predicación. Todos los sábados ministrábamos a los jóvenes, pero yo no. Siempre mandaba a alguien. Habían 2 en particular que hoy día son pastores, que fueron muy bien entrenados. Durante 2 años predicaron todos los sábados. ¿Y usted, Frank? Yo no. Porque yo no quiero ser pastor, no me interesa. Por eso la primera vez que en verdad yo prediqué, la primera vez que seriamente yo prediqué, fue el día que me nombraron pastor. Y ese día, hermano, fue terrible, mis rodillas temblaban, la voz me temblaba, pero yo tuve que entender algo, lo tengo que hacer, porque como pastor debo hacerlo, tengo que hacerlo, porque ¿cómo voy a ser un pastor si no predico? Han pasado ya de eso más de 20 años, y algunos piensan, pastor, pero usted lo hace con total libertad. Los años ayudan en la experiencia y el estudio, pero sobre todo, el respirar profundo y entender que las cosas hay que hacerlas y ya. Fracasar, hermano, es el peor de los miedos del ser humano.
¿Qué es lo peor que puede pasar cuando fracasas? Hermano, hoy quiero quitarte una venda de los ojos. El fracaso no es muerte. El fracaso no es olvido. El fracaso no es el final de las cosas. El fracaso muchas veces es bueno e importante, porque fracasar nos enseña caminos que no debemos caminar. Nos hemos equivocado en esto, nos hemos equivocado en lo otro. ¿Y cuál es el problema? Tampoco le estoy invitando a que lo vea de manera superficial, ni mucho menos, pero le estoy invitando a que usted no tiene que ver el fracaso como lo último de la vida. Se fracasa en los negocios. ¿Y cuál es el problema? Bueno, llore, patalee, párese y siga para adelante. Tú tienes un Dios que te va a dar la mano, te va a levantar y no te va a dejar abandonado. Fracasaste en lo sentimental y en lo emocional. Bueno, llora, chorrea las lágrimas, los mocos si tú quieres, pero párate y sigue creyendo en la vida, porque lo que Dios tiene para ti es grande y maravilloso. Y tienes que entender algo: ahora sé cómo no se deben hacer las cosas. A veces fracasamos en el ministerio, a veces fracasamos como papá, fracasamos como padres, cometemos errores como padres. Eso es aquí adentro. Algo por ahí. ¿No soy yo que estoy escuchando aquí adentro? ¿Usted también escucha? Sí. Ah, bueno. Son un ángel del Señor, son como trompetas. Si alguno desaparece, deben que sonar las trompetas. Hay algo está prendido por ahí. Bloquea todo. Eso es un micrófono que quedó prendido. Ok. El temor al fracaso es lo peor que hay para el ser humano. Fracasar a veces es algo bueno. Con el fracaso se aprende lo que no funciona, y así es como crece siendo un mejor padre, un mejor esposo, un mejor profesional, un mejor hijo de Dios y un mejor en cualquiera de las cosas de la vida. ¿Sabe? Le quiero dar un consejo en esta hermosa tarde, por favor. No se rinda a causa del fracaso. El fracaso te enseñó algo. Aprende a verlo con ojos inteligentes. Un día fracasaste como esposo, fracasaste como esposa, fracasaste como empresario. ¿En qué has fracasado en la vida? Aprende algo. En la vida se aprende también a punta de golpes. El ser humano, por naturaleza, somos así. Normalmente no escuchamos consejos, tenemos que vivir nuestras experiencias para darnos cuenta de dónde están los problemas. Así que hoy te quiero animar: no dejes que la duda te desanime. Es preferible intentar hacer algo espectacular en la vida y fracasar que no intentar nada en la vida. Así que te invito a que no le tengas miedo al fracaso. Párate y eche para adelante, hermano. Mire, el día que a usted le toque aquí, no sé, de repente un día esto a alguno de los que no han predicado le va a tocar pasar a predicar. Y va a ser igual que mi esposa: el pastor como que no, entonces no, busco otro. Piérdase su chance. Si usted ve que el miedo lo va a gobernar, entonces lo mismo va a pasar. Pasa usted por un lado, lo llaman para darle un crédito, ay no, y si no puedo pagarlo, entonces no se lo dan, se lo lleva a otro. Yo le decía, no recuerdo a qué joven, la otra vez le decía sobre expresar sus sentimientos y sus emociones. Y pastor, y si me dice que no, pues si le dice que no, pues chao, ¿cuál es el problema? Pero nunca iba con la duda de que tal vez me hubiese dicho que sí. Vaya y dígale que esa china le gusta a usted. Y si lo miran feo, mujeres lo que sobran. Dice la Biblia que hay 7 por cada hombre. Ella es la que se lo pierde. Hombre. Recuerden, mujeres, que hay pocos hombres y los que quedan muchos están. Los que tienen esposo, cuídenlo. Cada día hay menos hombres. Segundo temor y miedo que nos lleva a vivir frenado se llama autoconciencia. Diga conmigo: autoconciencia. Óigame bien, si usted vive preocupado acerca de la opinión de las personas, no vas a hacer nada en la vida. Solamente tienes que hacer lo que Dios te diga que hagas. Lo que los demás opinen de lo que Dios te está diciendo que hagas, no importa. La única persona que te tiene que importar su opinión se llama papá. Y si papá te dijo y te puso a soñar, sueña lo que papá te dio a soñar. Si papá te dio la oportunidad de lanzarse hacia algo, lánzate. Ay, pastor, pero mis vecinos, los compañeros, ¿qué estás preparándole a los demás?
Lo único que a usted le tiene que importar es la opinión de nuestro Padre. Y si mi Padre está contigo, echa para adelante. Deja que esa autoconciencia que te gobierna en el temor a lo que dice la gente no te detenga para ir hacia adelante. Tu única responsabilidad en la vida es hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y allí donde tú y yo tenemos que avanzar hacia adelante. No has sido llamado para ser el mejor del mundo. Solamente estás llamado para hacer lo mejor que Dios te ha pedido que hagas. Y esto es muy importante también. Yo les contaba que hace unos años atrás me senté con mi hijo y le daba un consejo en los deportes. Se lo contaba a ustedes, aquí creo que fue en una prédica. Porque quería entrar a la escuela de fútbol y él estaba en la escuela de fútbol. Y estudió un ratico ahí, jugó y un día estaba todo obstinado. Y entonces yo la llamé y le dije: mire, papito, usted tiene que tener algo claro. Nosotros los Vargas somos inteligentes, tenemos una mente sagaz y muchas virtudes más, pero hay una que no tenemos. Los Vargas no somos deportistas, así que no se mate la vida por eso. Juegue, disfrute, pase la chévere, pero no intente ser el mejor en fútbol. Si le sale, pero no se mate la vida por eso, que ese no es nuestro talento mejor. Y saben que eso es verdad, tenemos que aprender a identificar nuestras virtudes. Y ojo con esto que le voy a decir, tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos que tenemos virtudes, pero que también tenemos limitaciones. Que si ellos heredaron algún gen por allá de un bizcabuelo que sucede que era deportista, pero usted no es deportista, pues amén. Pero es bueno que ellos sepan que ellos no necesitan ser los mejores para ser amados. Mis hijos no necesitan ser buenos para ser amados, no necesitan ser los mejores en nada. Mire, luchas que yo tuve con mi esposa en los primeros años con nuestros hijos fue que mis hijos tienen que sacar 18-20, a mí ni me importa si sacan 18-20. No, que sí tienen que ser, porque tienen que ser inteligentes igual que la mamá. Pues serán inteligentes igual que el papá. No me malinterpreten, yo no estoy diciendo que esté mal sacar buenas notas, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que la inteligencia no puede ser medida de esa manera. Es un grave error medir la inteligencia por notas. Es un grave error. Estadísticamente, hermano, la gente bruta es la que manda a la gente inteligente. ¿Aló? Los dueños de las empresas, la mayoría de gente que es dueña de empresas prósperas y bendecidas ni sexto grado tienen. ¿Y saben quiénes son los que trabajan para ellos? Los ingenieros, los doctores, los licenciados. Así que yo no le estoy diciendo que no estudien, yo no le estoy diciendo que no es importante las notas. Claro que sí son importantes. Pero usted tiene que enseñarle a sus hijos que no es por eso que usted los ama. Que entonces porque no saca 18 usted lo va a gritar, que porque no saca 20 usted le va a dar correa. ¿Por qué? ¿Qué determina una nota, hermano? Gloria a Dios si algunos de ustedes tienen la virtud de sacar buenas notas. Espero en Dios que también le vaya bien en la vida. Pero una buena nota no determina eso. Ojalá lo marcara. Pero hermano, yo cuando sacaba 10 y 11, hoy a veces me encuentro y los que me preparan las hamburguesas, los perros calientes, los que me vendan el refresco, son los cerebritos del salón. Así que eso no determina nada. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Yo admiro y respeto muchos de ustedes, incluyendo a mi esposa que está aquí, que les gusta sacar 20. Pero muchas veces ese 20 que les gusta sacar no es porque sean inteligentes. Muchas veces es porque tienen temor al fracaso y se exigen a ellos mismos que tienen que ser excelentes. Y eso no está bien. Porque el temor nos puede llevar hacia ese tipo de situación. Pensar qué está pensando la gente de mí. Frenarme y no avanzar porque la gente puede estar. Olvídese de eso. Usted tiene una sola responsabilidad que se llama obedecer la voluntad de mi Dios. Dígale al de al lado, preocúpese por obedecer a Dios. Dígale, lo demás es añadidura, no es más de la vida. Tercer tipo de temor del que quiero hablarle en esta tarde. Creo que uno de los tres es más importante. Autocompasión. Diga conmigo, autocompasión. Mire, la Biblia nos habla de 12 discípulos, pero la Biblia nos habla de 2 discípulos en particular que tenían grandes fracasos. Hay 2 discípulos en la Biblia
que la embarraron hasta el fondo de lo que usted peor se puede imaginar. Nómbreme el primero. ¿Quién? Pedro, le digan duro, sin miedo. ¿Cuáles fueron los dos discípulos más fracasados de los 12? Pedro y Judas. Usted se lo sabe. Porque es que la embarraron hasta los dos. No solamente Judas, la embarrada de Pedro, hermano, fue una embarrada magistral, grandísima. Ambos negaron a Jesús. Y en el tiempo de crisis más grave del ministerio de Jesús, ambos lo negaron en el momento en que Jesús más necesitaba ayuda, más necesitaba apoyo. Ellos dos lo negaron, pero respondieron de manera diferente al fracaso. Judas se equivocó, el remordimiento lo llevó al suicidio, se ahorcó y se mató. Pedro, por su parte, la Biblia dice que lloró amargamente. Quiere decir que le dolió en el alma el error que cometió, lo mismo que hizo Pedro, Judas. Judas lloró amargamente. Judas, dice la Biblia, se arrepintió. Sí, léanlo para que vean que la Biblia dice que Judas se arrepintió de lo que había hecho. Se entristeció Pedro, se arrepintió, pero la gran diferencia con Pedro es que Pedro pidió perdón a Dios. Se levantó de su fracaso y volvió a servir a Dios. Y Raúl hace un rato lo decía porque adelanta las prédicas. Ese es el problema de no pasar a adelantar algunos detalles de las prédicas. 40 días después, ese mismo fracasado, 40 días después, ese mismo que negó al Señor, se paró lleno del Espíritu Santo, predicó y se convirtieron 3,000 personas. Mientras que Judas estaba pudriendo su cuerpo bajo tierra. El mismo fracaso, pero la forma en que reaccionaron fueron diferentes. ¿Saben qué me enseña esta historia? Jesús escogió a la persona para ser el primer predicador. Escogió para ganar las primeras almas que llenaron a la iglesia universal a la que pertenecemos hoy día. Al primero que escogió fue al más fracasado, fue al que más se equivocó, fue al que más lloró amargamente, pero entendió que Dios lo amaba, lo perdonaba y todo lo cambió. Sí, hermano, Pedro cometió 1000 embarradas, pero ¿sabe qué me encanta de la vida de Pedro? Que Pedro no le importaba, él hacía lo que creía que era lo correcto. Un día en medio de la noche, todo oscuro, el barco dando vueltas, y a lo lejos todos los discípulos ven lo mismo. Allá viene un fantasma. ¿Por qué? Porque venía Jesús caminando sobre las aguas. Y para mí que lo vieron, porque yo creo que Jesús, para añadirle ese suspenso a la película, yo creo que Jesús se trajo una lámpara en las manos. Yo creo que sí, porque si la Biblia dice que lo vieron, yo creo que Jesús llevaba una lámpara en las manos y iba caminando sobre las aguas a las 12 de la noche o de la madrugada hacia el barco mientras todos se movían. Y cuando lo vieron, ¡un fantasma! Pero el Pedro era loco, el Pedro era atrevido. Óigame, Pedro no le tenía temor al fracaso. No, ese como que es el maestro. El maestro, no, eso no puede ser maestro. Está caminando sobre las aguas. Maestro, si eres tú, mándame que vaya, porque yo sé que si tú lo ordenas, yo lo lograré. Claro que sí, Pedrito. Ven. Y Pedro le creyó, se bajó. Y la Biblia narra que un Jesús, nuestro Dios, caminó sobre las aguas. Pero la Biblia también narra que un Pedro, un hombre fracasado, un hombre sin verbo, un hombre sin estudio, un hombre ordinario, bruto, tal vez medio bestia, también caminó sobre las aguas. Lo que pasa es que nosotros recordamos es que se hundió. No, olvídense de que se hundió. Aquí el problema es que en verdad el tipo caminó sobre las aguas. ¿Y por qué caminó sobre las aguas? Porque le creyó a Jesús, que después fracasó. Pues ¿cuál es el problema?
quedó marcado en la historia bíblica que Pedro caminó sobre las aguas. Yo no sé qué va a decir la historia de ti. Muchos de ustedes tienen temor de que la historia diga que fracasaron. Óigame bien, préstenme toda atención a mí. Hay muchos de ustedes aquí que tienen temor de que la historia diga que fracasaron. Pero le tengo un secreto hoy. Los que han cambiado el mundo son expertos en fracasos. Nadie cambia nada sin primero equivocarse. Que inventó la bombilla. Señor, ¿usted no está frustrado que 1000 veces fracasó inventando la bombilla? De ninguna manera. Aprendí 1000 maneras diferentes de cómo no se usa una bombilla y al fin descubrí cómo sí se hace. Descubrí cómo se hace porque descubrí 1000 maneras de cómo no hacerlas. Hoy yo te invito a algo, mi amado, mi amado. Deje de estar pensando en el fracaso como el fin de las cosas. Usted y yo tenemos un Dios maravilloso, un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades. Un Dios que te ama con todo su corazón. Ahorita tenía a mi nieta allá en la cabina. Agarró el mouse y empezó a moverlo ahí en la consola de sonido. Y él, José Andrés, pastor, no va a desconfigurar la consola. ¿Y cuál es el problema? Esa niñeta es que hay esa broma. Yo la vuelvo a arreglar. Será huevo sabroso, rico. Y para eso estamos los abuelos, para carnetear a los nietos. ¿Por qué puedo hablar con mi nieta de esto? Porque ya aprendí bastante, hermanos. Cuando mi niña estaba pequeña, la castigué demasiadas veces. La reprendí demasiadas veces porque yo no quería que fallara, que se equivocara. Al final de toda esta historia han pasado tantos años y entendí. El hecho de que nos equivoquemos, el hecho de que fallemos, no determina nuestro futuro. El hecho de que no hayas sacado 20 en el examen, el hecho de que no hayas terminado la universidad, de que no hayas terminado el liceo, de que no hayas finalizado la carrera, eso no determina tu futuro. Claro que ayuda, claro que un buen estudio, claro que un buen trabajo, todas esas cosas ayudan, pero no lo determinan. Lo que determina tu futuro es lo que Dios dijo de ti. Y hoy te pregunto, ¿qué es lo que Dios ha dicho de ti? Así que párese, hermano, y salga para adelante. Hace un tiempo le echaba bromas a Sirene, que me acuerdo. Ella es muy cuidadosa cuando canta. Ella cuando siente que se para y no dice nada. Yo le estaba echando bromas, pero échale, ¿cuál es el problema? Si a uno el que está cantando se le deja un gallo, pues que se rían. A veces yo tengo la ventaja de ser el pastor y me dejan cantar. Y a veces estoy cantando y si alguien se ríe, pues amén, me río con usted y sigamos para adelante. Mi querido hermano, las risas de la gente, las burlas de las personas no determinan tu futuro. Supera ese temor y supera ese miedo. Atrévete a hacerlo. ¿Cuántas veces yo no me he equivocado, mis amados? Si yo tengo que hablar de fracaso, yo soy experto en fracasos. Pero gracias a ser experto en fracasos, he conocido a mi Dios maravilloso. Y he conocido verdaderamente el Dios que me muestra las grandes cosas que Él tiene para mí. Hermano, yo he fracasado en los negocios. Yo he sido testigo público aquí que he sido el peor padre del mundo con mis 2 hijos. Pero aprendí, les pedí perdón, trato de ser ahora el mejor papá y echo para adelante. ¿Y qué puedo hacer, hermano? El pasado no lo podemos cambiar y no podemos dejar que el fracaso del pasado nos frene y no nos deje. Es que yo no merezco porque yo fui mal papá, yo fui mal esposo, yo me equivoqué en los negocios, yo fui mal administrador. Bueno, está bien y vivimos las consecuencias de nuestros errores. ¿Y qué? Parémonos firmes porque tenemos un Dios que nos ama a pesar de todo eso y sigue diciendo: yo tengo para ti grandes planes.
En vez de vivir con temor, mi amado y mi amada, cree en lo que Dios dice de ti. Efesios 2:10 dice: porque tú eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongas en práctica. ¿Qué tal si te colocas en pie, por favor? Finalizo recordándote esto. Como pastor, conozco la vida de muchos de ustedes que me han permitido entrar a sus vidas. A los que conozco su historia porque me han permitido entrar a sus vidas, ánimo, no se me rindan. No hay nada en este mundo que te pueda detener sino el propio temor que gobierna tu corazón. Y hay un dicho aquí en nuestra tierra muy bonito. A mí me encanta ese dicho en nuestra tierra. No es bíblico, pero casi que es bíblico. Por ahí dice: no hay mal que dure 1000 años. Ah, no, 100. Bueno, 100 años. Yo me lo sabía. Me equivoqué por un poquito. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Tienes que pagar las consecuencias de tus errores, pues. Apriete, eche para adelante. ¡Pague! 2, 3, 5 años y eso pasa volando. Si quiere, mire para atrás. A mí se me pasaron ya 30 años y no me di cuenta que era. Entonces, pague las consecuencias. Acéptelas, métase en sacrificio y saque cuenta. 2, 3 años bien duros, pero voy a ser libre y voy a tener una vida maravillosa, llena de oportunidades. Pero no le tenga miedo al fracaso, mi amado. Láncese, aventúrese con sabiduría del cielo. Pregúntele a Dios ahora, no vuelva a cometer las mismas embarradas del pasado. ¿Por qué nos equivocamos en el pasado? Porque no lo invitamos a los negocios. No lo invitamos a discutir con él de qué era lo mejor. Bueno, no volveremos a cometer el mismo error. Y ahora en adelante, cada vez antes, primero él. ¿Qué opinas tú, Señor? ¿Qué es lo que quieres para mí? Pero no deje de soñar con lo que Dios le ha dado. ¿Me escuchó todo? Quiero animarte a que no se me rinda. Todavía puedes tener el matrimonio maravilloso que Dios te prometió. Todavía puedes disfrutar de unos hijos maravillosos que Dios te prometió. Todavía los negocios que has soñado te están esperando. Las oportunidades están al pie aquí para que las tomes. Párate firme, oye a Dios y no te rindas. Padre, te doy gracias en esto.